Domingo a la tardecita y tenía ganas de hacer un Cuba descargo con respecto a las elecciones en Nacional que van a ser el 14 de diciembre de este mismo año, donde bueno, el panorama político de a poquito se empieza a ir conformando de las diferentes piezas, el puzzle político se empieza a armar y bueno, para ponerlos en contexto, 18 agrupaciones fueron las que se presentaron con sus firmas correspondientes a participar de estas elecciones. De esas 18, hay 11 que no representan al oficialismo, las otras 7 sí representarían al oficialismo que está hoy en Nacional, pero acá lo que vengo a hablar con ustedes, sobre todo, es lo que se ha manejado en estos días pasados, sobre qué pasa con esas 11 agrupaciones que no representan al oficialismo, cómo se va a componer la lista opositora en estas elecciones de Nacional o la lista de la opción de cambio, como quieran llamarle ustedes. Bueno, por un lado sabemos que Javier Gómez-Soro, el doctor Javier Gómez-Soro, quien ya se postuló como candidato, ya se presentó, de hecho ya está haciendo entrevistas, está dando notas, estuvo con nosotros el jueves pasado en Una Cuestión Nacional, el programa en vivo, y por otro lado, otras agrupaciones que están en constante negociación para ver de qué manera se define todo esto, si van a apoyar la candidatura de Javier Gómez-Soro, si proponen otro candidato. Y bueno, ahí entre negociaciones, entre idas y vueltas, me cuentan que hay al día de hoy 5 agrupaciones que están apoyando la candidatura de Javier Gómez-Soro, lo que en principio fueron 2, se fueron sumando de a poco y ya hoy son 5. Por otro lado, las 6 agrupaciones restantes de estas 11 no oficialistas, bueno, propusieron un candidato que sería Juan Maylos. Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, 6-5 claramente. La división de las agrupaciones para llegar a un acuerdo existe. Entonces, como consecuencia de todo esto, ¿qué pasa? De esas 5 agrupaciones, hay muchas de ellas que presentaron muchas firmas y que claramente tienen un peso mayor que las que están, algunas de ellas del otro lado, de esas 6, donde algunas presentaron por ahí 50 firmas, 100 firmas, mientras del otro lado, otras que tienen entre 200 y 300 firmas, hay un tire y afloje claramente para ver quién es el 1 y el 2, porque se entiende que no tiene el mismo peso una agrupación que presenta 300 firmas a otra agrupación que presenta 50. Creo que esto tiene su lógica, por eso ahí es donde se entra en esa disputa y en esa, no sé si llamarle división, no es una división, sino que es una interna política que se va a terminar resolviendo de alguna manera, pero que existe. Y es parte de este camino político a recorrer de cara a las elecciones. Mucho más aún en un club donde hay una necesidad de que aparezca una oposición firme con ideales y convicciones, con un modelo distinto a el modelo que está llevando adelante el oficialismo hoy en Nacional. Entonces, bueno, es lógico que estas cosas se vayan generando. A todo esto, Javier Gómez-Soro lo que propuso en esa reunión interna, junto con Juan Maylos, que es el otro candidato que proponen el resto de esas agrupaciones. Juan Maylos, repito, tendría el apoyo de 6 agrupaciones, mientras Javier Gómez-Soro el apoyo de 5, pero de esas 5 agrupaciones, varias de ellas presentaron muchas más firmas en comparación con otras de las otras 6 restantes que estarían con Maylos. Entonces, a todo esto, Javier Gómez-Soro dice, bueno, hagamos una cosa, yo propongo lo siguiente, llamemos a una elección interna, votemos incluso entre los socios firmantes de las distintas agrupaciones o a padrón abierto
y definamos esto para ver quién es el 1 y quién es el 2. Yo estoy dispuesto a bajarme de la candidatura si en esta elección interna no salgo ganador, por llamarlo de alguna manera. La respuesta de Juan Maylos a todo esto fue que no. Juan Maylos no quiere eso todavía, o por lo menos por ahora la primera respuesta fue negativa, pero tampoco hubo una propuesta de solución de parte de Maylos justamente como contraposición a esta propuesta, creo que democrática, de Javier Gómez-Soro, de tratar de, bueno, si hay una división y hay una paridad, porque la realidad es que la hay, es un 6-5 donde si contamos la cantidad de firmas que tienen cada agrupación, al día de hoy el apoyo a Javier Gómez-Soro estaría como entre unas 200 a 300 firmas por encima de la cantidad de firmas que están del otro lado en el apoyo a Maylos. Entonces entiendo que se genere esta división y que, bueno, mientras tanto las partes se reúnen, negocian, es un tire y afloje como todo en la política. Por otra parte, aparece la imagen del Turco H. ¿Qué papel juega en todo esto? Bueno, el Turco H dice, gente, muchachos, yo estoy para apoyar, pero se tienen que poner de acuerdo entre ustedes. Yo estoy dispuesto a ir de 3, dice el Turco H. Pero tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes, resuélvanlo, Javier Gómez-Soro, Juan Maylos, resuélvanlo entre ustedes y me llaman a mí cuando esté la decisión. Yo estoy para ir de 3, pero primero tienen que solucionar los temas entre ustedes dos. Bueno, y así está la cuestión política del lado de la opción de cambio, digamos, o bueno, de la oposición. Y después hay que ver quiénes son los que realmente quieren un cambio en Nacional o quiénes son los que por ahí quieren seguir manteniendo la misma línea de lo que está el día de hoy en el club, pero no quieren verse representados con el oficialismo, porque la realidad es que el oficialismo ha perdido peso, ha perdido poder en cuanto al apoyo de los socios. La realidad es que a Nacional no le ha ido bien en los últimos tiempos, hablando desde el punto de vista deportivo, que tiene 40 millones de dólares de pasivo y un montón de cosas más con respecto a la comunicación y transparencia de la que tanto hemos hablado, y todo esto hizo que el oficialismo fuera perdiendo peso y al día de hoy ni siquiera tanto de Curnex como Balbi serían candidatos a las elecciones. O sea que esto claramente muestra que hay una pérdida política de ese lado, hay una pérdida de imagen, hay una pérdida de confianza de parte de los socios sobre el oficialismo, y el oficialismo también así lo reconoce. Por algo, justamente esto que acabo de decir, estas dos personas que creo son las más fuertes dentro del oficialismo no se postularían a candidato en las elecciones. Habrá que ver después, por otro lado, qué papel juega en todo esto Flavio Perchman, que al día de hoy no se ha pronunciado, no se ha definido sobre lo que va a hacer, pero sí dijo por ahí que con el oficialismo no iba a ir. Pero bueno, habrá que esperar las próximas horas cómo se debate y cómo se define todo esto. Lo cierto es que al día de hoy lo que hay arriba de la mesa son las negociaciones entre esas 11 agrupaciones no oficialistas que están tratando de resolver quién va a ser el 1, quién va a ser el 2. El Turco H dice, yo estoy dispuesto a ir de 3, pero resuélvanlo entre ustedes. Javier Gómez-Soro propone llamar a una votación interna para definir todo esto. Javier Gómez-Soro dice, bueno, yo estoy dispuesto a, si no gano en esta interna, si no me eligen a mí, si no tengo la mayoría de votos, yo voy de 2, no tengo problema. Juan Maylos por ahora no acepta esto, entonces en ese tiro y afloje todavía no se resolvió nada. Van a seguir habiendo reuniones entre hoy, mañana, pasado, y es probable que en las próximas horas, supongo yo, de alguna manera se va a tener que definir esto, porque el tiempo empieza a pasar y las elecciones se empiezan a aproximar. Y bueno, el oficialismo, la oposición, la opción de cambio
va a tener que empezar a mostrar sus cartas y bueno, las propuestas, así como ya lo ha hecho Javier Gómez Oro por su lado, levantando la mano diciendo yo soy candidato, yo vengo a proponer esto es lo que yo quiero, y así lo ha demostrado en los distintos medios donde salió. Así que bueno, gente, tenía ganas de charlar un poquito de esto con ustedes, que se enteraran cómo está el puzzle hoy. De las 11 agrupaciones, 6 por un lado, 5 por otro, esa es la realidad. Siguen las reuniones, veremos cuál será el desenlace en los próximos días. Les mando un abrazo grande, les pido que se suscriban, que le den like al video, que comenten y nos vemos como siempre en cualquier momento.